bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas espirituales, el conocimiento de lo que tendría que venir, dijo Jesús de Nazaret hace 2000 años. Ahora pues nosotros, con los ojos del entendimiento alumbrados y teniendo la certeza de que todo lo que hablamos está escrito, es que conocemos la segunda venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios. No es como la gente se lo había imaginado. Cuando digo la gente, estoy hablando de todo el sistema religioso. No importa de qué país, de qué idioma, de qué índole sea su creencia. Las cosas del Espíritu tenían que venir en el momento cuando Dios así lo había determinado. Y ahora sabemos que el Señor vino porque el conocimiento que nosotros tenemos a raíz del entendimiento que nos ha sido dado, todas las cosas que están escritas concuerdan con la enseñanza que estamos conociendo hoy en día. En esta oportunidad tenemos una predicación que tiene por título La segunda venida, el Espíritu. Como nosotros sabemos, el Espíritu es un conocimiento. El Espíritu es una doctrina, es una enseñanza que por medio de ese conocimiento, esa doctrina, esa enseñanza, cambia nuestra manera de pensar. Entonces, quiere decir que todo lo que se había conocido de Dios no es lo correcto. Lo correcto es lo que ahora nosotros estamos aprendiendo y conociendo. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la unidad del Espíritu. Sabemos que Espíritu es una enseñanza, una doctrina, un conocimiento, una sabiduría. Esa sabiduría fue dada a conocer o se dio a luz hace 2000 años con la presencia de Jesús de Nazaret. Posteriormente, Jesús de Nazaret muere crucificado, como lo conoce todo mundo a través de la historia, y es llevado a luz inaccesible, subió al cielo. Entonces llama a Pablo, y Pablo predica una doctrina, una enseñanza, un espíritu a los gentiles. Pero el espíritu, o sea, la enseñanza de Jesús de Nazaret y el de Pablo, tenían que estar unidos. Posteriormente, después de Pablo, viene José Luis de Jesús Miranda, quien predicó la gracia. La predicó con una explicación de lo que era la gracia, lo que nadie antes había conocido. Después de José Luis de Jesús, viene el Hijo del Hombre. Entonces quiere decir que Jesús de Nazaret tenía un espíritu, tenía una doctrina, tenía una enseñanza, tenía una predicación. Pablo tenía un espíritu, tenía una enseñanza, una explicación, una doctrina. Vino José Luis de Jesús, también tenía una predicación, una enseñanza, una doctrina, una sabiduría. Y ahora viene el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y también trae una predicación, una enseñanza, una sabiduría, una información. Y estas 4 doctrinas, estas 4 informaciones, estas 4 enseñanzas tenían que estar unidas. Jesús de Nazaret con Pablo, Pablo con José Luis de Jesús, José Luis de Jesús con el Hijo del Hombre. Y eso es lo que se conoce como la unidad del Espíritu. Obviamente es un mismo Espíritu. Obviamente es un mismo Señor. Es una misma fe.
pero en diferentes tiempos. Ahora vamos a hablar entonces de lo que es la unidad del Espíritu. ¿Para qué servía la unidad del Espíritu? Servía para que nosotros conociéramos que lo que Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años tenía una enseñanza, tenía una información con beneficio para sus hijos, para sus escogidos, para los herederos de Dios. Entonces, cuando predica Pablo, también traía un beneficio, traía una sabiduría, un conocimiento para los hijos, para los herederos de Dios. Cuando viene José Luis de Jesús, también traía una doctrina, una enseñanza con beneficio para los hijos de Dios. Y cuando es la segunda y la última venida del Señor, entonces aparece el Hijo del Hombre, como lo enseña la Biblia. Aparece el Hijo de Dios. Entonces, Jesús de Nazaret no se podía dar gloria a él mismo. Pablo tampoco se podía dar gloria a él mismo. José Luis de Jesús Miranda tampoco se podía dar gloria a sí mismo conforme lo que estaba escrito. Pero cuando venga el Hijo de Dios, cuando venga el Hijo del Hombre, Él va a glorificar a Jesús de Nazaret, a Pablo, a José Luis de Jesús Miranda, porque glorificarlos es dar un entendimiento a la iglesia de que ellos estaban en lo correcto, en lo certero. Eso es glorificarlos. A raíz de que vamos leyendo nosotros lo que está escrito, nos vamos a dar cuenta que la gloria de Jesús de Nazaret fue para los judíos. Oiga bien, para los judíos, la información, la enseñanza fue para los judíos. Ahora, toda la humanidad no sabe que lo que Jesús de Nazaret predicó era cierto, porque no tienen los ojos del entendimiento alumbrados. Tampoco saben que Pablo era el que continuaba las enseñanzas de Jesús de Nazaret con un conocimiento espiritual. ¿Por qué razón? Porque no había venido el Hijo del Hombre que diera testimonio, que glorificara a Jesús de Nazaret, a Pablo y a José Luis de Jesús, porque ahora el beneficio para la iglesia, la herencia, la sabiduría que estaba guardada para los hijos de Dios, ahora se ha manifestado y se ha dado a conocer. Entonces, ahora vamos a comenzar leyendo lo que Jesús de Nazaret dijo, que era una verdad, pero que nadie había entendido, y que quería que lo glorificara Dios. También Pablo habla exactamente lo mismo. Quería que su predicación en su debido tiempo, en su momento, fuera reconocido como una gran y única verdad. Y asimismo José Luis de Jesús Miranda. Quiere decir que todo lo que queda fuera de esta unidad del Espíritu es falso, no sirve. Vamos a leerlo y esto amarra, esto unifica la doctrina y se cumple lo que Jesús de Nazaret dijo. Que la venida del Hijo del Hombre es como el fulgurar de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, nosotros ahora sabemos que esto comenzó con Jesús de Nazaret, predicando a los judíos, a los israelitas. Viene Pablo predicando a los gentiles, cuando Jesús dijo, tengo ovejas de otro redil, las cuales también debo traer. Y las trajo él, pero por medio de Pablo. Después viene el conocimiento de la gracia para la doctrina de la escogencia, dada por José Luis de Jesús, donde comienza a unir a los judíos y a los gentiles con un beneficio. Pero José Luis de Jesús predicó la misma enseñanza de Pablo, porque era la continuación y el paso a la transformación. Y de la transformación viene ahora la resurrección de los muertos,
la segunda venida del Señor y el conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento del Hijo del Hombre. Entonces vamos a comenzar con lo que nosotros hemos aprendido, con lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, y vamos a entender lo que Jesús de Nazaret dijo hace 2000 años, cuando terminó su predicación, cuando terminó su espíritu, su labor, su enseñanza. Y dice así, lo voy a leer rápidamente porque si me detengo a explicarlos, vamos a leer Juan capítulo 17 del 1 al 26, todo el capítulo. Y vamos a darnos cuenta de lo que Jesús de Nazaret profetiza, de lo que tenía que venir. Dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús de Nazaret hablando del Hijo de Dios. Entonces dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gloria es conocimiento. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea que Jesús de Nazaret no vino a hacer nada que no fuera de Dios. Entonces dice que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y que han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Eso de ser uno es que tengan el mismo espíritu, el mismo conocimiento. Esto se puede conseguir solo por medio de un nuevo entendimiento, que es lo que nosotros estamos viendo. Entonces dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí cuando habla el que se perdió fue el hijo de perdición, no está hablando de Judas. Está hablando que el hijo de perdición es todo aquel que no entiende y cree la palabra del Espíritu, que es esto que estamos predicando, que estoy enseñando. Entonces dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Apártalos por medio de tu sabiduría. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos
yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Cómo todos van a ser uno? Todos teniendo la misma doctrina. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiere decir que cuando se manifieste en la totalidad todos los hijos de Dios, los que crean a esta palabra, entonces el mundo entero se va a dar cuenta de la doctrina de verdad, de los hijos de Dios, de los beneficios que tienen como herencia los hijos que menciona aquí Jesús de Nazaret. Entonces dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Ese es el conocimiento, la gloria, la sabiduría, la palabra del Espíritu de Jesús de Nazaret. Así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea que ahora se le está dando la gloria a Jesús de Nazaret de la forma correcta. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Porque Él no hace acepción de personas. Como amó a Jesús de Nazaret, así nos ama a nosotros también por tener su palabra, por creer a su palabra. Entonces dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora nosotros estamos viendo eso claro. Padre, justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Jesús no habla mentira. El mundo no lo conoció. Jesús lo conocía y ahora lo conocemos nosotros. Entonces dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahí termina el capítulo 17. Quiere decir que esto que habló Jesús de Nazaret, lo que predicó hace 2000 años, tenía que entrar en una unidad. Ahora nosotros entendemos lo que Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años y entendemos lo que predicó Pablo también 50 años después de la muerte de Jesús de Nazaret. Vamos a ver entonces lo que dice Pablo, que fue el que predicó la gracia. ¿Por qué? Porque Pablo también es glorificado por medio de una doctrina espiritual. Es la del Hijo del Hombre. Y dice así, oiga bien, hablando Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme. O sea, darse gloria a él mismo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, oiga bien esto, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo conoció a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo a recibir las palabras de Dios. Entonces dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
Pablo está hablando de que conoció al hombre que subió al paraíso, que subió al tercer cielo y que después bajó para predicar esta verdad. Eso es llegar al conocimiento de Dios y venir a darlo, a impartirlo, a darlo a conocer. Entonces dice, 5. De tal hombre me gloriaré. ¿Quién le iba a dar gloria a Pablo? Ese hombre que subió al tercer cielo, ese hombre que subió al paraíso, que traía palabras inefables que al hombre le es difícil expresar. A mí no me es difícil. Entonces dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino que en mis debilidades. Entonces quiere decir que el tal hombre es el que le va a dar gloria a Pablo. Ahora nosotros, conociendo la unidad del Espíritu, que esto era lo mismo, porque Pablo predicó lo que Jesús de Nazaret le dijo, o lo que el Cristo le dijo, porque el cuerpo de Jesús de Nazaret ya no tiene más historia, terminó. Entonces el Cristo es el que habla con Pablo y le da las revelaciones y visiones que Pablo dice. Ahora vamos a ir rápidamente a Efesios, de manera que podamos leer bien todo el capítulo. Es el capítulo 4 hasta el verso 25, porque es mucho. Y aquí vamos a ver la unidad del Espíritu. Dice Pablo así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí Pablo habla de que ya los llamaron, ya los escogieron, ya los santificaron para tener la doctrina o poco entendimiento de la doctrina de Jesús de Nazaret. Dice, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Quiere decir que un cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y un espíritu es un grupo de personas con una misma doctrina. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre, oiga bien, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es cuando venga aquel hombre del que Pablo habló, el que le iba a dar gloria a Pablo. Entonces dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y de eso de que subió, es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, hablando de Jesús de Nazaret. El que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso fue lo que hizo José Luis de Jesús. Por eso en el ministerio Creciendo en Gracia había todos estos dones. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A dónde iban a llegar? Al conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo,
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, oiga bien, o sea, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto lo habló Pablo en la gracia. O sea, el ministerio de Creciendo en Gracia, Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, presidido por José Luis de Jesús Miranda, él fue el que formó el cuerpo de Cristo, para que después ese cuerpo tomara resurrección, tomara una transformación y tomara una vida eterna. Esto lo entienden perfectamente los que estuvieron en la gracia, en el Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Porque todo esto fue anunciado por José Luis de Jesús Miranda. Ahora bien, nosotros sabemos perfectamente que no todos fueron transformados, que no todos fueron resucitados, que no todos recibieron la vida eterna, porque la vida eterna es el conocimiento, lo que dijo allá Jesús de Nazaret, que te conozcan a ti, oh Padre, como el Dios verdadero y único, y a tu Hijo, a quien has enviado. Aquí es donde usted conoció cómo se formó la iglesia, cómo se formó el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo, mientras Cristo estaba vivo, no existía. Esto comenzó con la predicación de la gracia, con Pablo. Entonces, dice Pablo continuando: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Usted no tiene ignorancia, usted tiene la sabiduría de Dios. Oiga bien, por la dureza de su corazón. Quiere decir que muchos, por tener un corazón duro, no pueden recibir, no pueden entender, menos creer esto. Ahora bien, dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Ahora sabe usted cómo es que Cristo manejó esto para enseñar a sus hijos. ¿Por qué? Porque los que practican la ley de Moisés, ellos no han aprendido de Cristo. Ellos imitan lo que vieron, eso es otra historia. Ellos no saben nada de esta enseñanza, de esta doctrina, de este beneficio. Entonces dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo se tiene que renovar? En el espíritu de su mente. Oiga bien, en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando estaban en ignorancia, despojaos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos, oiga bien, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es por medio del Hijo. Esto es por medio del Hijo del Hombre, por medio del Hijo de Dios. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, por medio de una información, de una enseñanza, de una doctrina. Así creó Dios a sus hijos, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hasta ahí. El conocimiento del Espíritu es entender y saber la verdad, el proceso
con beneficio para todos aquellos que somos partícipes de la herencia, de una sabiduría espiritual, de la sabiduría perfecta, del conocimiento que solo fue dado a los que antes conoció, a los que llamó, a los que justificó, a los que glorificó. Así pues, ha sido un honor haber estado delante de ustedes llevándoles una predicación más de los beneficios de Dios mismo, por medio del Hijo de Dios, por medio del Hijo del Hombre, y esta es la segunda venida del Señor. Bendecidos con toda bendición.